Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Hay que empezar por contarle al oído a nuestros compatriotas que Alexander López, uno de los hombres más combativos en favor de estas guerrillas comunistas, uno de los peores enemigos de la empresa agrícola legítima en Colombia, uno de los hombres más significativos en ese gobierno de Gustavo Petro, acaba de perder su curul por doble militancia. Alexander López ya no estará en el Congreso de la República. Y faltan más, ¿no, Demar? Doctor Fernando, es la situación, buenos días, lo que le pasa a todo el pacto histórico. El pacto histórico, recordemos, tuvo tremendo problema porque si bien fue una coalición de partidos, es el caso de Unión Patriótica, de Colombia Humana, del Polo Democrático, en algunos casos de partidos mucho más pequeños, estaba claro que no podían apoyar a candidatos ni que fueran precandidatos presidenciales al lado de Gustavo Petro. Recuerde que en aquel momento estaba Francia Márquez, que no pertenece al movimiento de Gustavo Petro. Lo de Francia Márquez se llama Soy que Somos. Pero además, el caso puntual de Alexander López es, y recuerde usted, él es dirigente del partido Polo Democrático y terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por Santander de Alianza Verde, que era diferente al pacto histórico, porque el pacto histórico no tenía a Alianza Verde dentro de esa coalición de partidos, y eso lo hace configurar una doble militancia. Pues muy bien, en la misma situación están muchos del partido. De hecho, el síntoma prevé que esto va a ocurrir con todos. Veamos. Ocurrió con Roy Barreras, exactamente lo mismo. Ocurrió con el hombre de Boyacá, del pacto histórico, que hizo parte de Cumbre Agraria. Se me escapa el nombre ahora mismo de él, pero es exactamente lo mismo lo que le acaba de pasar a César Pachón. César Pachón, por fortuna me acordé. Ex senador del pacto histórico. Salen por tener la misma situación. También César Pachón se vio inmerso en doble militancia, invitó a votar por candidatos de Colombia Humana cuando él hacía parte de Maíz. Entonces, eso le significó la salida. Y en esta misma situación están muchos otros congresistas de pacto histórico. Lo cierto es que el famoso pacto histórico pierde cabezas importantes. César Pachón, del que les hablaba, doctor Fernando, de lo que fue Cumbre Agraria, es absolutamente fundamental para el proceso de Gustavo Petro, porque recuerde usted que con Dignidad Campesina y Dignidad Agraria lograron llegar a la política, moviendo y movilizando al campesinado colombiano. Gustavo Bolívar hacía parte de esa estructura, probablemente el más radical de los petristas. Este Bolívar es uno de los petristas que es más petrista que Petro, que el mismo Petro. Roy Barreras, que salió por la puerta de atrás en medio de escándalos y por supuesto un proceso por doble militancia, y hoy fue premiado pues con la embajada nada más y nada menos que en Londres. Y el último, que trató de ser presidente y lo fue durante un mes, Alexander López, presidente del Congreso de la República, y que tuvo unas diferencias muy fuertes prácticamente con el Pleno del Senado de la República. 4 cabezas claves para el petrismo se pierden en el Congreso de la República. ¿Usted dijo que a Roy Barreras lo habían premiado con la embajada en Londres? Sí, señor. Sí. Es embajador, claro. ¿Y el hijo de Roy Barreras dónde está? El hijo de Roy Barreras era secretario de la alcaldía de Cali. ¿Dónde está ahora? No. No lo recuerdo, buscaré. ¿Quiere que se lo cuente al oído? Por favor. En el BID en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en representación del gobierno de Colombia. Sí, señor. El hijo de Roy Barreras. Toda la razón, sí, señor, claro. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, bien paga el diablo, ¿no es cierto? ¿A quién bien le sirve? Pues le fue bien, ¿no? Alejandro Barreras. Muy bien. En el BID en Washington, ¿ya lo verificó? Sí. Y Lorena Sofía Velasco Franco, que
que antes estaba en planeación de la gobernación del Valle del Cauca, pues también tiene ahora mismo una muy importante ocupación en el BID. No, de hecho, no, perdóneme, no. Está como asesora comercial del ministro de Comercio, Industria y Turismo, allá en Washington. ¿Ya? Entonces, Roy Alejandro Barreras, hijo de Roy Barreras, está en el BID. Y su esposa, también acomodada en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Washington. ¿Les fue bien? Muy bien. Ah, bueno, muy bien. Ahí va viendo usted cómo son las cosas. Mientras tanto, en Colombia, oigan esto que les vamos a decir al oído. No hay inteligencia. La inteligencia de las fuerzas militares no está operando. Cuénteles, de mar. Pues, Cuéntenle a doctor los Fernando, colombianos al oído esta atrocidad. No hay inteligencia. Un ejército moderno sin inteligencia no vale nada. ¿De qué se acusa la inteligencia de Israel? De haber permitido que se armara Hamás como se armó y que se llenara de misiles para cometer las atrocidades que cometió contra la población de Israel. Las fallas en la inteligencia. Y Colombia no tiene inteligencia. ¿Cómo le en las parece? mismas, las operaciones de inteligencia y de contrainteligencia están paralizadas porque la plataforma en la que los agentes procesan la información está inoperante, porque el servicio está suspendido por problemas de contratación. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de noviembre. Colombia tiene problemas en el procesamiento de información de inteligencia y contrainteligencia. Qué No se ha horror. podido cumplir con el proceso de contratación, con un operador de Internet que les provea, por supuesto, altísima seguridad para poder mantener el servicio. Increíble, doctor Fernando. Por un contrato con una empresa de Internet, no tenemos inteligencia y contrainteligencia. Los agentes encubiertos no pueden procesar la información para hacer el cruce de base de datos. Esto sencillamente es absurdo. Esto no se había visto nunca antes en la historia. Eso es acabar con el ejército. Y si no tiene inteligencia, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? Si no sabe dónde están los enemigos, cómo se están armando, cómo se están preparando para emboscar las tropas. No hay inteligencia. Nada menos que eso. Y eso no puede ser, el ministro de Defensa no puede ser tan caído del zarzo, como diríamos en Manizales, para no darse cuenta de lo que está pasando y de lo que eso significa. Por ignorante que sea, tiene que entender el significado que tiene que no tengamos inteligencia. De manera pues que enfrentados al ELN, ¿a quién le vamos a pagar cómo? Decía ayer el ministro Velasco, ¿no? Increíble esto. Le preguntan al ministro Velasco sobre el tema de los secuestros del ELN. Que valga decirle, doctor Fernando, se instalará una nueva mesa de conversaciones con esa guerrilla terrorista en México. Y ayer mismo, después de la liberación del papá de Luis Díaz, la mesa negociadora por parte del gobierno Petro anuncia que el primer tema que se pondrá sobre la mesa debe ser el del secuestro para que queden en libertad las personas que están en manos del ELN. El doctor Laforí habla de 19 secuestrados. Desde la misma mesa de negociación, otros inclusive, y los que están del lado del ELN, dicen que no se trata de 19, sino de 30, pero además la mesa de inspección y que le ponen al ELN habla de inclusive un poco más de 100. Nadie sabe exactamente cuántas personas están secuestradas por los terroristas del ELN. Lo cierto es que Eso lo debiera averiguar la inteligencia del ejército, ¿no? no, pues no tenemos. Bueno, muy bien. Pues es que estamos en la moda de que los que patrullan las calles son las FARC, los que inauguran obras públicas son las FARC, los que decretan paros son los del ELN. Eso es lo que está pasando en Colombia. Yo no sé, el petrista que no lo quiera ver, no solamente es ciego, sino que tiene un grave problema de comprensión de la realidad. Veamos qué fue lo que dijo el ministro Velasco. Para mí es absolutamente claro. Si ustedes quieren que el ELN no delinca más, pues paguémosle. Eso es una forma de decir o de resumir lo que dijo el ministro Velasco, pero escuchemos qué fue lo que dijo, Oigámoslo. señor. Aquí está diciendo el comisionado de paz, punto 3,
hay que discutir los asuntos propios de la financiación del ELN. Como esto ha sido un tema tan delicado que el gobierno saca comunicados cuando uno dice algo, ¿esto qué significa? Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Es lo que se ha hecho. Hay que encontrar esa solución. 77 billones. Santos encontró la solución para financiar a las FARC. Las FARC han recibido 77 billones de pesos. ¿Quién ha recibido ese dinero, Emar? ¿Cuánta gente puede decir que ha recibido en 6 años 77 billones de pesos? Es decir, a 10 billones de pesos, más de 10 billones de pesos por año. 10 billones con B larga. ¡Qué horror! 10 millones de pesos por año. Eso es impagable. ¿Es eso? Es impagable, doctor Fernando. Pero entonces nos someten a los ciudadanos, y yo no sé si esto no lo piensan, pero hombre, pónganle un poquito de sentido común, nos someten a los colombianos a una reforma tributaria durísima, durísima, que es la que estamos padeciendo los ciudadanos hoy, y uno diría, yo pago impuestos por seguridad, pago impuestos por salud, pago impuestos por educación, pero lo principal de todo esto, que es seguridad, no existe ni en Bogotá ni en ninguna parte. Estamos a merced de los criminales que han vuelto el secuestro la moda y tenemos un 90% en el incremento del secuestro. Y tenemos un problema más grave todavía, doctor Fernando, que yo no sé si la gente no lo está viendo o no lo está sintiendo, y es nada más y nada menos que el problema de la extorsión, que también se disparó. Entonces, no le están poniendo cuidado al tema, pero es de la mayor gravedad. Ya no se puede ir a Monserrate caminando. No se puede ir. No se puede. Cuando yo era Bartolino, apostábamos carreras, éramos unos niños y subíamos a Monserrate con absoluta tranquilidad. El peligro era que le pasara lo que pasó a mi amigo inolvidable Alberto Lamos Amaya. Se cayó por un despeñadero de esos, le costó la vida y desde entonces lo recuerdo. 17 de agosto de 1958 murió mi amigo, pero no porque lo asaltaran, no porque los criminales le pusieran fin a su vida. Simplemente era un gran atleta, era un gran corredor de maratones, pero resbaló, cayó y se mató. Eso era lo que pasaba entonces. Pero íbamos a Monserrate con toda tranquilidad. Ahora no se mueva. Cuidado con ir a los cerros. Le caen los bandidos y Sí, lo secuestran y lo golpean y no importa. Lo que le pasó a Raba, el actor, doctor Fernando, el fin de semana es muy triste. Salió con sus niños, con 2 niños pequeños, además muy pequeños, a caminar por el cerro. Lo secuestraron por un momento, le despojaron de todas sus pertenencias, lo golpearon, le dieron puños, patadas, delante de sus niños. Y ese mismo día secuestraron a un empresario también y lo tuvieron cuánto tiempo allí. Pero además, viniendo de La Vega hacia Bogotá, a una familia la secuestraron porque se pincharon, tuvieron que parar en la noche en una de las bahías de la carretera, aparecieron los bandidos, los secuestraron, se los llevaron, duraron horas secuestrados hasta que los despojaron de todo lo que tenían. Eso es lo que está pasando en Colombia, y esto pues simplemente el comentario de los hechos más recientes. Eh, Doctor Fernando, aquí lo que estamos es pagando una enorme extorsión a las FARC de 77 billones de pesos, y la noche que llega, porque esto sigue pagándose, nos están proponiendo que hay que pagarle al ELN. Petro ya dijo que le iba a pagar por no matar a los criminales de este país, y ya está lista la adición presupuestal, 1 billón de pesos. El próximo año se van a entregar a personas entre los 14 y los 28 años para que no delincan. 1 billón de pesos. 1 millón de pesos por cada uno. A unas pocas de esas personas. A 100,000, 1 millón. Que no es nada, 100,000. Según el censo nacional,
estamos por los alrededores de 14 millones de personas de esa edad y a 100.000, es decir, a los amigos y a los hijos de los amigos se les va a pagar 1 millón de pesos al mes para que no delincan. Y al ELN habrá que pagarle para que no delinca. Y a las FARC le estamos pagando 10 billones de pesos por año para que no delinca. Pero por Dios, nos enloquecimos. Doctor Laforí, lo escuchamos con todo respeto y con toda claridad para que usted se expresara con libertad. Pero reflexione un poco en lo que está haciendo y dése cuenta de que ese definitivamente no es su lugar. Bueno, Demar, terminemos diciendo al oído que la Corte Constitucional tumbó el decreto que estableció el aporte de 1.000 pesos a la factura de energía para estratos 4, 5 y 6 para la emergencia económica en La Guajira. No hay tal emergencia económica y social en La Guajira, de manera que los 1.000 pesos y los 5.000 pesos por empresa se cayeron en la Corte Constitucional. ¿Cómo le parece? Bueno. Lo curioso, recuerden ustedes, es que el secretario de Presidencia, doctor Vladimir, el secretario jurídico de Presidencia, a partir del mes de enero será magistrado de la Corte Constitucional, aun cuando le acaban de tumbar otro decreto y se los tumbaron todos. Si se tratara esto, doctor Fernando, de un examen de derecho constitucional, lo ha perdido con 0. Perdió con 0 el nuevo magistrado de la Corte Constitucional la materia, la perdió, independiente de que haya sido muy buen profesional en otras cosas, pero en esto lo perdió. Y va para la Corte Constitucional, después de que lo más reciente que acaba de pasar es que le tumbaran el decreto legislativo 1276, que precisamente preveía el hecho de que todos los colombianos teníamos que pagar el servicio de facturación, de factura de servicio de energía eléctrica por 6 meses a La Guajira. Bueno, ¿y para dónde irá Alexander López, ya que le anularon la elección como congresista? Embajador. Ah, ¿será embajador? Pues. Ay, Dios mío. Bueno. Pues eso es lo que han hecho con la mayoría. Bueno, el hijo de Roy Barreras está en Washington, Roy Barreras está en Londres. Ser petrista paga, ¿no? Ser petrista paga. Por lo menos. Pero prepárese, doctor Fernando, y todos preparen el bolsillo. Si nosotros pensábamos que la reforma tributaria de este año fue muy dura, preparémonos porque la que viene es mucho más difícil. Ojo con esto, se viene para el país un nuevo ministerio. Ya tenemos 19 ministerios, 18 con el de Francia Márquez, que era el Ministerio de la Igualdad. Viene a próximas semanas, se radicará el proyecto de ley que va a crear el Ministerio de la Paz. Hágame el favor. Sí, señores. Súmenlo, porque ya con este serían 20 ministerios. Falta que se inventen el Ministerio de la Felicidad o qué sé yo. Ministro Alexander López, vea, ahí tiene ya candidato como ministro de la Paz, claro. Se quedó sin empleo y, como diría el ministro Velasco, hay que resolver el problema. El problema del ELN hay que resolverlo, pagándole al ELN para que no delinca. ¿De dónde vamos a sacar plata para pagar un ministerio más? Bueno, y los demás secuestrados. Bienvenido, Mane, a su casa. Bienvenido. Recibimos con emoción su regreso. Emoción sincera que salió del fondo de nuestro corazón. Siquiera salimos de esa catástrofe. Pero los demás secuestrados son igualmente colombianos, son igualmente nuestros hermanos. No podemos tolerar que el ELN se siga financiando con el secuestro. Bueno, queridos amigos, y así nos despedimos. ¿Usted me permite una frase suya, doctor Fernando, para cerrar el programa? Una frase de su columna sobre el tema indigenista o indígena en Colombia, el tema indígena. Una frase que me encantó, con la que cierra su columna para Americano. Abro comillas: la izquierda es torpe para gobernar, pero muy hábil para el robo, el despojo, el enriquecimiento ilícito. Ahora que estoy hablando de la creación de un nuevo ministerio, me parece que cae perfecta. Como anillo al dedo. Sí. Bueno, queridos amigos, el lunes no estaremos porque el lunes es 11 de noviembre, según las cuentas de la ley Emiliani.
De manera que el lunes. Sí, sí, sí. En la vida real es 13, pero es 11 de noviembre, sí. 11 de noviembre, celebramos el 11 de noviembre, el 13. Volvemos entonces a estar juntos el martes a las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www